¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola, quiero darles la bienvenida a esta charla de UDEP Explorer a los padres y postulantes conectados quienes están interesados en estudiar la carrera de Derecho. Les agradecemos a todos por su participación. Permítanme presentarme, mi nombre es Úrsula Arens y soy actualmente egresada, alumna de posgrado y docente de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios. La gran mayoría de estados en el mundo guían su actuar en base a un pacto social, que es su constitución política. Ella declara los principios básicos de la organización del Estado, señala los derechos y garantías que se consideran esenciales para todas las personas e indica las normativas mínimas para la organización del gobierno, así como los límites del poder, entre otros. Por esa razón, el día de hoy tengo el privilegio de presentarles a uno de los más grandes constitucionalistas de nuestro país, uno de los profesores más emblemáticos que tenemos en nuestra facultad y universidad.
el doctor Carlos Hackanson Nieto. Muchísimas gracias, Úrsula, por tu presentación. Me has puesto rojo, no toquen su cámara, soy yo. Muy bien. Muchísimas gracias. El doctor Carlos Hackanson es abogado por la Universidad de Lima, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra en España, es titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo, en la Comisión Europea, y bueno, complementó su formación e investigación en el Departamento de Derecho Político y Teoría del Estado de la Universidad de Santiago de Compostela, en La Coruña, España, y en la Biblioteca de Bodleian de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Además, también es miembro ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, es autor de los libros La forma de gobierno de la Constitución peruana, Curso de Derecho Constitucional, así como de diversos artículos sobre temas constitucionales y de integración publicados en revistas nacionales y extranjeras. Actualmente desempeña su actividad académica como profesor ordinario principal de la Universidad de Piura, teniendo a su cargo las asignaturas de Derecho Constitucional y Derecho de la Integración. Además, profesor del Máster de Derecho en la misma casa de estudios. Bueno, doctor Hackanson, vamos a conversar justamente sobre la constitución política, ¿no? En estos momentos estamos hablando, todo el mundo habla, bueno, estamos en un contexto político un poco distinto, ¿no? Y todo el mundo habla de la constitución, unos quieren una nueva constitución, otros no, pero en realidad, ¿qué es la constitución política? En realidad tú ya la dijiste, que te acuerdas de tus clases de pregrado, muy bien, ¿no? Ya te acuerdas muy bien, ¿no? Con el primer año de estudios. Y bueno, ¿no? Ponerte 20, solamente agregar, ponerte 20 otra vez, y agregar lo siguiente, ¿no? Y es que, efectivamente, a lo largo de la historia, ¿no? Han habido varias maneras, especialmente desde Europa continental, de comprender lo que es la Constitución, ¿no? Para los franceses era a los inicios, al final del siglo XVIII, era entenderla como el documento que establece las instituciones del Estado, ¿no? Luego, más adelante, se dijo que era aquella expresión de los factores reales del poder, ¿no? Luego, con Kelsen, ¿no? Que es un hombre muy conocido por los chicos que decidan, pues, estudiar Derecho, es la norma fundamental del ordenamiento jurídico, pero se olvidan lo más esencial, ¿no? Que subyace a todas estas tres maneras de comprender lo que es la Constitución. Que la Constitución, como bien dices tú, pues es ese acuerdo social, es ese pacto, ¿no? Un pacto que es un límite al ejercicio del poder, ¿no? Para asegurar derechos y libertades. En otras palabras, cuando hablamos de Constitución, hablamos de un modelo de ejercicio de las libertades. Es decir, que el Estado, que es o la comunidad política, que es la que, digamos, se expresa en producir leyes, en fiscalizar, representar, en ejecutar las leyes, ¿no? Y sancionar a aquellos que han sido incumplidas o que han cometido delitos, ¿no? El Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, pues no caigan en la arbitrariedad, ¿no? Es decir, que se ciñan a un conjunto de principios y reglas que protejan los derechos humanos, que los garanticen, y también las buenas formas que subyacen a todo gobierno civil, ¿no? Y eso se expresa mucho en ser un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, en ese pacto, por ejemplo, también está el deber, ¿no? Del Estado de saber administrar nuestros impuestos. El Ejecutivo, de alguna manera, es, desde el punto de vista minimalista, es el ente que va a administrar mis impuestos, o nuestros impuestos, ¿no? Y eso tiene que traducirse democráticamente en mejores carreteras, mejores hospitales, mejores colegios, ¿no? El Estado no está para transformar a la sociedad y meterse en la vida privada de la gente. El Estado está para ser esa gran comunidad, ¿no? Que puede haber, pues, en un edificio y que todos ponen un excedente de sus salarios para poder hacer que el edificio esté limpio, que mejore, que tenga una seguridad, de tener un reglamento, de poder ejecutar, de tener una representación rotativa, ¿no? Porque estos presidentes eternos de los edificios ya caen pesados, tienen que de una manera, que eso es un poco, pero eso a nivel país. Cuando, por ejemplo, vemos que se distribuyen los impuestos, pero el Estado
recauda los impuestos, pero el Estado no los administra debidamente, no es culpa de la Constitución, es culpa de los gobiernos, o es culpa justamente de esa falta de tino, de sensibilidad, ¿no? Tanto es así que también el Estado, con los impuestos, tiene que colaborar en superar esa evidente desigualdad que existe en la gente, ¿no? Muchos no podrán estudiar los mejores colegios, los mejores capacitados, pero el Estado tiene que hacer muy buenos colegios, ¿no? Que hayan familias que quieran que su hijo en un colegio aprenda 7 idiomas, bueno, pues que paguen un poco más caro, ¿no? Pero el colegio tiene que ser, pues, mínimo bilingüe, trilingüe, que de alguna manera también todos tendríamos que a estas alturas aprender algo de quechua y de aymara para poder entendernos entre nosotros y saber lo que un turista mínimamente sabe cuando va a otro país, ¿no? Para poder comunicar entre nosotros mismos, ¿no? Son cosas que, y luego tener buena infraestructura deportiva, que existan para familias numerosas, por ejemplo, determinado tipo de ayudas, ¿no? Es un poco esa igualdad material, ¿no? Que está compensada con la igualdad formal. Para todo eso está la Constitución, para todo eso está la Constitución. Entonces, cuando eso no se cumple, son esas líneas directrices, ¿no? Y que tiene que darlas a cabo son los que elegimos democráticamente cada 5 años. ¿Quiénes son los más capacitados para poder saber distribuir, ¿no? No para aquellos que se metan en tu vida privada y te digan incluso cuántos hijos quieras tener o qué es lo que debes, o qué propiedad, o si existe o no la propiedad, o digamos, enfrentar a la gente cuando lo que se trata es que entonces ese gran distribuidor, ¿no? de estos excedentes y que formalice al país, ¿no? Yo creo que todo eso es parte del deber, ¿no? Entonces uno ya hará examen de conciencia qué tanto vive tus últimos 20 años para no irme a 200 años que estamos a punto de cumplirlo. En todo caso, ¿qué rol tiene este pacto social, este acuerdo social? ¿Qué rol tiene en el derecho? Por ejemplo, cuando hablamos del pacto social, que es más rusoniano, ¿no? Yo he hablado más o menos de pacto, límites al ejercicio del poder para garantizar derechos y libertades. Ese pacto está compuesto, y lo digo con otras palabras enrevesadas, ¿no? Como un consenso social, ético, jurídico básico, ¿no? Es decir, en qué puntos, en qué temas, digamos, la sociedad peruana no tiene discusión, ¿no? Entonces, un punto muy importante, primero, no marearnos tanto con los derechos, sino decir, pues, libertad, vida, libertad, igualdad, propiedad, y el fundamento de todos ellos está en la dignidad humana. Está en que quienes gobiernan, quienes nos representan, no cometan abusos, no cometan arbitrariedades en contra de la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad, porque todo ello afecta a la dignidad humana, ¿no? Es esa idea de tomar a la persona humana como un fin en sí misma, no como un medio, no convertirla como un medio, sino que realizar a la persona como un fin, como un fin. Que todo esté orientado a ese fin, y eso es lo que dice la Constitución en su artículo 1. Pues bien, todo esto da lugar a que estemos hablando de una técnica de la libertad. La libertad como, ¿no? Como hablar de todas las libertades, y la técnica que es la separación de poderes. La técnica, ¿no? Para la separación de poderes. Pues están los dos muy unidos, ¿no? Tiene que ver con el derecho, porque si bien, por ejemplo, digamos, la Constitución, el límite al poder tiene un gran asidero, por ejemplo, en lo que es la política, porque busca frenar el poder, la Constitución, tiene un asidero en la política. En el derecho tiene un asidero porque busca frenarlo a través de instituciones jurídicas, ¿no? Busca frenarlo, ¿no? Entonces, las dos tienen que operar, ¿no? Y en esto, por ejemplo, los franceses han sido muy claros, ¿no? O sea, que yo me reconsidero más de la tendencia menos anglosajona, como bien sabes, yo reconozco también lo bueno, ¿no? Y en el caso francés, el artículo 16, ¿no? Lo dejo como tarea con los padres de familia, también ahorita lo explico, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano dice que en toda sociedad donde no se reconozcan los derechos y libertades ni la separación de poderes, carece de constitución. En otras palabras, carece esa técnica para la libertad. Es lo que podría decirte. Perfecto. Bueno, entonces, esto tiene bastante relación con la importancia que tiene para nuestra sociedad, ¿no? Definitivamente, sin este límite para los poderes, ¿no? Habría un desorden, ¿no? Terrible. Así es, porque de alguna manera tú ves que, por ejemplo, yo no concibo, ¿no? que se planteen cambios radicales, ¿no? de la Constitución,
porque hemos dicho que tienen que ser aquellos temas que todos estemos de acuerdo, ¿no? Es cierto que nuestras constituciones son muy, digamos, muy reglamentistas, ¿no? Pero eso guarda relación precisamente con el Estado de Derecho, ¿no? Por el Estado de Derecho, por la déficit de Estado de Derecho que tenemos, las constituciones prácticamente tienen que ocuparse de todo, ¿no? Como una manera de que se convierta en un candado, ¿no? Para evitar reformas inmaduras, ¿no? O reformas de contenido más ideológico, ¿no? Que se aleja del realismo, ¿no? Del realismo, ¿no? Con la Constitución, la Constitución no nos va a convertir en el primer país del mundo, ¿no? Es más, la idea es que nos haga una sociedad libre, ¿no? Nos haga una sociedad libre, responsable, ¿no? De acuerdo con nuestros deberes, ¿no? Ya dije, insistir, de pagar impuestos, pero libre, ¿no? Libre para poder cambiar a aquel que lo hizo mal. Frente a eso puede resumir la democracia, ¿no? Como decía Popper, ¿no? Elegir un gobierno para los 5 años se elegía el siguiente. Entonces, más o menos de eso se trata, ¿no? Y en el interín habrán aciertos y desaciertos, sus más y sus menos, ¿no? Pero por eso hay constituciones, hay una relación inversa, ¿no? Los países mejor avanzados en temas de libertades tienen constituciones incluso que no están ni siquiera codificadas del todo, como es la inglesa, o constituciones que empezaron con 7 artículos y tienen 27 enmiendas, como la norteamericana, llena de jurisprudencia, eso es sí, que la ha enriquecido, pero que esas ideas esenciales que están allí son ideas en las cuales la sociedad americana se identifica, ¿no? Ellos pueden decir, esta es la constitución de mis antepasados, ¿no? De mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, ¿no? Aquí pensamos en adelante, ¿no? Hablamos de la constitución del bicentenario, será pues el tricentenario, ¿no? Y eso no tiene la mitad de año, el jubileo, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Sino pensar un poco que aquello que ha venido alguna vez funcionando, pues si hay errores, pues se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar, ¿no? Los últimos 5 años que hemos tenido en el país han sido, digamos, muy preocupantes porque como hemos tenido 4 gobiernos democráticos consecutivos, las instituciones de relaciones ejecutivo y legislativo se han ido desempolvando, han ido operando y la gente no sabe interpretarlas. Y sobre esto podríamos hablar un montón, ¿no? Pero estamos a tiempo de corregir, ¿no? Se acaba de instalar un nuevo parlamento y de alguna manera tendrían que ayudar a ese nuevo parlamento, que son nuevos aires, ¿no? Tratar de aprender de lo ocurrido, que es reciente, y tratar de revertirlo, ¿no? Para hacer reformas que se tengan que hacer concretas. Creo yo más en la reforma que tratar de un cambio en la Constitución. Aquel candidato, por ejemplo, si un candidato en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, ¿no? O en Alemania, quiere llegar y decir que como primera medida va a llamar la Constitución, ese es un salvaje político, con perdón, ese no sale, ese no gana, ese no gana. Pero en sociedades o en países todavía jóvenes, ¿no? De 200 años jóvenes como el nuestro, ¿no? Como los nuestros, pues lo que está pasando pues, en Chile, lo que todavía no se entiende, en Colombia, ¿no? Bueno, lo que ya atraviesa Bolivia, ¿no? Lo que puede salir Ecuador, dependiendo del actual presidente, lo que vive Nicaragua, que están metiendo preso al 7º candidato a la presidencia, ¿no? Todo eso, por ejemplo, es producto, pues, de una crisis en unos países, como el caso de Cuba, ¿no? Más longeva, que va de 60 años, pero difiere en su pensamiento como que la solución está en cambiar el régimen, ¿no? Cuando la solución está en promover las libertades y que el Estado cumpla un papel, ¿no? Que no tanto es transformador de la sociedad a modo que el Estado quiera, ¿no? Sino que respetando las libertades, el Estado pues brinde medio de superación para que la gente tenga en notoria desigualdad, pueda de una manera mejorar su calidad de vida. Y en eso la educación es vital, ¿no? No quiero que haya un lugar común, ¿no? En eso la seguridad que tiene que tener el país, interna y externa, ¿no? El Estado de Derecho, ¿no? Que contrate con el país sepa que tiene unas garantías para poder invertir y dar trabajo en el país, pero sin llevárselo en baila, sino que pague sus impuestos, ¿no? Sino que pague sus impuestos, ¿no? Ese es el Estado de Derecho, ¿no? Se suele decir, no, que los contratos ley son inverosímiles, en un caso del Perú. Hay contratos ley en la Constitución por la crisis del Poder Judicial o por ese cambio de reglas que existe en el país cada cierto tiempo que no da garantías. Entonces, al inversor extranjero le has dicho, mira, tienes este tipo de contrato que es invulnerable, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Y está en rango constitucional, ¿no? Para que puedan invertir, si no era, yo hubiese invertido. O sea, olvida que hubiesen venido otras grandes empresas al país. Lo que tiene que hacer el Estado es evitar que, bueno, lograr que paguen sus impuestos
Y luego, pues todo el tema de responsabilidad social, porque primero la responsabilidad pública, ¿no? De que esos beneficios, la sociedad inmediata que está cerca, ¿no? A las empresas mineras, vean la prosperidad, ¿no? Vean, por ejemplo, sientan, ¿no? La vean, o sea, que no se trate que vean los Mercedes-Benz ahí circulando frente a ellos, sino que vean la prosperidad, pues, en poder hacerlo en su casa, en poder difundirse la propiedad, en que sus hijos salgan cada vez mejor preparados, que tengan mejores oportunidades, ¿no? Eso es lo que una familia estándar es lo que pide, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Pero el trabajo es personal, ¿no? Y el esfuerzo es personal y a la gente le dirá también con esas oportunidades que tanto las ha trabajado, ¿no? Es lo que podría comentarte, ¿no? Sí, entonces, bueno, definitivamente la labor de nuestros gobernantes es vital, más allá de lo que esté establecido en la Constitución. La labor de estos gobernantes y la labor también de que tenemos que, de alguna manera, lograr que el Parlamento realice, ¿no? O sea, el Parlamento, por ejemplo, en países como los nuestros, ¿no? Ya te dije, la relación pareciera que todo se resume en dar leyes. En los países más democráticos, los parlamentos legislan menos. Los parlamentos controlan más. Es decir, los parlamentos no es tanto que legislen tanto. O sea, vamos a ver, ¿cuántas leyes necesita el Perú para ser operativo? Ya vamos por la madre del 30.000, ¿no? Sí. Y esas más de 30.000 leyes, ¿cuándo son las operativas? Cada cierto tiempo hay que hacer una purga de las leyes que ya no funcionan, las que han sido cambiadas, las que no operan, o las que de esas leyes solamente operan 2 artículos. Hay que hacer toda una labor, ¿no? De depuración. Bastaría, ¿no? Mirando el modelo de país que tú quieres ser, traerte la batería de leyes que ellos tienen, con cuántas operan, y las básicas, y aplicarlas, ¿no? Y aplicarlas. Pero siempre con un poder judicial independiente, en donde hay un Estado de Derecho, y donde realmente se cumpla aquello que, sin cumplirse, es imposible hablar de igualdad formal e igualdad material, ¿no? Que es igualdad del derecho. O sea, hablar de la igualdad es hablar como de un principio, un estado ideal al cual se quiere alcanzar, ¿no? Pero también es cierto que las grandes democracias tienen problemas también de igualdad formal o igualdad material, que a los ojos de nosotros parece que no los tienen, ¿no? Es más, le llamamos el primer mundo, ¿no? Le llamamos el primer mundo, pero a ojos de ellos estamos en el tercer, cuarto, quinto mundo, ¿no? Entonces, a ojos de ellos, en otros temas, ¿no? Pero la igualdad ante la ley, ante el derecho, sí se puede alcanzar. Es un tema de visión política, jurídica, sí se puede alcanzar. Seas quien seas, se te aplica la ley con la misma rigurosidad, con los mismos atenuantes y vas a la misma cárcel, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que el país no tiene, ¿no? Hay un gran trato desigual, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, hay que forjar, ¿no? En los abogados, en la gente los que estudian, ¿no? Esos ideales, ¿no? Se pueden alcanzar, pero siempre van en la mano, ¿no? Cuando hablamos de vida, libertad, igualdad, propiedad, como expresión, ¿no? de lo que es la dignidad humana, es la igualdad ante el derecho, ¿no? La igualdad ante el derecho, el Estado de Derecho, el rule of law, ¿no? El imperio del derecho, ¿no? Que bien has estudiado tú cuando estaba chiquito. Bueno, sí, doctor Jaca, y justamente lo que nos estaba contando, ¿no? Ese tema de que mientras menos constituciones tienen, incluso son países que defienden mucho mejor, mucho más las libertades. Aquellas que son más parcas, ¿no? Aquellas que se han quedado con unos principios básicos, ¿no? Esos, por ejemplo, son las que se han operado. Las que menos han cambiado sus constituciones también. Así es, exacto. Entonces, y a eso iba mi pregunta un poco. ¿Cuántas constituciones ha tenido Perú? Porque ya el Perú ha tenido, sin contar los instrumentos de gobierno de San Martín, ¿no? El estatuto provisorio y todo lo demás, ha tenido 12 constituciones, ¿no? De las 12 se puede hacer una clasificación, ¿no? Por ejemplo, tenemos las constituciones que expresan pues, la consolidación pues, de la independencia, ¿no? En Europa reconocida como la emancipación, ¿no? Que está la Constitución de 1823, 1826 y 1828, ¿no? Estas tres fueron, pues, una distinta a la otra, ¿no? El 1823, a pesar de durar un día, porque llevaba Bolívar, esa Constitución, digamos, estableció un gobierno de asamblea, venía, pues, de las disputas en si íbamos a una república, una monarquía constitucional, ¿cierto? Por la república, pero bueno, a dudas penas. Bolívar, con el 26, instaura una constitución vitalicia que duró solo 6 semanas, ¿no? Y quería una especie de república, una especie de monarquía disfrazada de república, ¿no? Y estableció un parlamento bicameral,
la Constitución anterior del 23 un parlamento unicameral. Recién la Constitución del 28 ya fijó la idea que seríamos una república, que seríamos un régimen presidencialista, en principio, y seríamos un Estado unitario, ¿no? A eso Manuel Vicente Villarán, un gran constitucionalista del siglo XIX, pues lo denominó la madre de las constituciones peruanas. Basadre se queda en el año 42, ¿no? En el año 42 se queda como 1842 con la consolidación, ¿no? Después, por ejemplo, del fallido intento digamos, de confederación peruano-boliviana, ¿no? Pero constitucionalmente yo me quedaría por las fechas en el 1828, ¿no? La Confederación Peruano-Boliviana no planteó ninguna monarquía ni nada, planteó continuar con la república. Pero luego vino la etapa, pues, la siguiente etapa fue la etapa entre la que había de la pugna entre las constituciones liberales y conservadoras, ¿no? Más intensamente, porque esto ya sería entre las primeras constituciones, ¿no? Una constitución liberal estaba promovida por las élites afrancesadas, ¿no? Limeñas, ¿no? Traer la moda de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Pero que se expresaban en un parlamento fuerte, a diferencia de una constitución conservadora que era más cercanas a los grupos, por ejemplo, más bien pro-realistas, militares, ¿no? Que querían, por ejemplo, resaltar el tema del orden, ¿no? Y para ello quería un ejecutivo fuerte, ¿no? Como un virrey civil, ¿no? En otras palabras. Y eso fue una sucesión de una constitución a otra, ¿no? Digamos, conservadora o liberal o conservadora, ¿no? Hasta que en 1856, 1860, ¿no? Estas fueron las constituciones de 1839, 1856 y 1834, 1839, 1856 y la de 1860, la de Castilla, de alguna manera crea un equilibrio, ¿no? Es ahí cuando empiezan a fusionarse con elementos del parlamentarismo, ¿no? Aparece un régimen presidencial, pero con un primer ministro que respondía ante el Parlamento, ¿no? Con interpelación. Ese fue el nexo. Y luego esa fue y eso puso un equilibrio, ¿no? La siguiente etapa yo la denomino la etapa del tránsito del Estado legal al Estado social, que fueron las constituciones de 1920 y el 33, ¿no? 20 que se copia, no que es influencia, se copia de la Constitución mexicana de 1917, ¿no? En parte de los derechos sociales, y del 33 que mira la Constitución de Alemania en 1919, sin saber que luego esa Constitución iba a ser preparar a Hitler al poder, ¿no? Y luego ellas incluyeron más instituciones parlamentaristas, ¿no? Y llegó pues la censura, llegó la moción de censura, que dio lugar a esa gran polémica entre la Unión Aprodrista, que tumbó varios gabinetes del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y que Fernando Belaúnde no tenía la disolución parlamentaria. Y luego luego esa etapa del tránsito del Estado legal al Estado social, viene la etapa de la internacionalización, ¿no? De los derechos humanos, con las constituciones de 1979 y 1993, ¿no? Es ahí cuando empieza el gran catálogo de derechos humanos, los derechos sociales, la disposición relativa a los derechos no enumerados, los tratados internacionales con rango constitucional, el poder acceder a la protección de los derechos en el orden supranacional, ¿no? Ya sea pues en la Corte Interamericana o en la ONU, ¿no? El sistema universal, sistema regional, me refiero. Todo eso empezó, ¿no? Y luego se incluyó la disolución parlamentaria para controlar, ¿no? Para un poco tener esa herramienta, ¿no? Que impida digamos, una masiva censura, ¿no? O rechazo de cuestiones de confianza, ¿no? Hasta ahí estamos, ¿no? Lo que pasa que nos estamos jugando la siguiente etapa que ya empezó pues en Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿no? A ver qué pasa en Ecuador, ¿no? Con el cambio de presidente, ¿no? Que es, o Chile, que está atravesando eso, ¿no? El riesgo, ¿no? Que son las constituciones del socialismo del siglo XXI, ¿no? Que sí tiene otra connotación, que en todo caso lo que buscan es, así como Bolívar, ¿no? Que de una constitución, que camufló una monarquía de una república, lo que se busca es camuflar una democracia en una dicta blanda que termine dictadura, no es un cambio de régimen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propone, ¿no? Entonces, ese riesgo estamos ahora atravesando y a ver si pasamos la prueba, ¿no? Pero es un quinquenio de definición y juego de las libertades, ¿no? Y de un cambio que por otros países vemos que perdura, ¿no? Caso Cuba,
que es el padre de la fórmula en esta región, y el caso de Venezuela, ¿no? Y bueno, Bolivia, de alguna manera, ¿no? Esas son las constituciones del Perú, son 12, y es a lo que hemos llegado y lo que nos encontramos de manera expectativa, ¿no? En época en que nos piden firmas, unos piden firmas para cambiar la constitución y unos piden firmas para el contrarreferéndum para no cambiar la constitución. O sea, ese es el Perú. Ese es el Perú. Curiosamente, el lema del Perú, cuando hablamos, por ejemplo, juntos y unidos juntos y felices por la unión, creo que ese es si no lo he escrito mal, el escudo del Perú, es como para nosotros algo que en el colegio no nos han enseñado. Hay otros mantras, por ejemplo, no mantras, no, pero Brasil dice orden y progreso y lo dice pues ahí abajo, ¿no? O en Chile, más radical, ¿no? Por la razón o por la fuerza, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, es un mantra que no nos han enseñado, porque sabían los fundadores, en mi opinión, sabían los fundadores del país, que el país estaba dividido, ¿no? Y que de alguna manera tenía que quedar esa república que comenzaba, o sea, no era gente tonta, a lo mejor gente que le faltaría más ducha en política, pero de estadistas, pero no era gente tonta, ¿no? En el sentido que decir, bueno, el Perú necesita unirse, ¿no? Es un país pues, con costa, sierra y selva, con una cordillera que, como bien dicen, Dios hizo el mundo, pero con esa cordillera deshizo el Perú, y con todos los planos altitudinales, con todos los climas, ¿no? Por tanto, todos otros temperamentos, ¿no? Y eso a otros más, digamos, menos optimistas, ¿no? Como Santa Cruz, ¿no? Decía que pues hay un Perú, hay un país subperuano y norperuano, ¿no? O sea, que dividir el país en tres, ¿no? Alguna razón no le faltaba, pero por eso estaba el mantra, ¿no? Juntos y felices por la unión. Entonces, si no le estoy diciendo mal, ¿no? La unión está ahí básico, ¿no? Y eso es lo que debían hecho los gobiernos, ¿no? No dividir, ¿no? Entonces, una manera de ver un gobierno saludable es aquel que busque la unión, la unión, ¿no? Entonces, y creo yo que en todo lo que termina haciendo la unión o se busca la unión, termina de una manera viéndose irónicamente frustrado, ¿no? A lo mejor estoy hablando mucho, ¿no? Pero bueno, no tenemos mucha oportunidad, pues, después de clase de conversar, ¿no? Es una conversación abierta que nos están escuchando, ¿no? Pero, por ejemplo, parecerá ridículo, ¿no? Pero, por ejemplo, el último acto de unión que parecía fue la unión del paladar, ¿no? Que era la unión de mistura, ¿no? Y hace 5 años, por ejemplo, creo que el primer Kuczynski lo aplicó en el RIMAC una vez y luego desapareció. No digo por el COVID, porque no se podría, ¿no? Pero era un lugar en el cual era un símbolo de unión en que si hay algo que compartíamos los peruanos, era el paladar, ¿no? Y además, somos, como dice Gastón Acurio, somos personas muy exigentes con el paladar, ¿no? En otras latitudes, hablar de comida, como en Inglaterra, es un signo de mala educación, ¿no? Hablar de la comida, pero en el Perú es parte de la Constitución hablar de la comida. Es parte así como para los ingleses Shakespeare es parte de su Constitución, hay que leer las novelas de Jane Austen, ¿no? Manfred Park, ¿no? Ahí decían, Shakespeare es parte de la Constitución. En el Perú, parte de la Constitución es la comida, ¿no? Entonces, culturalmente hablando, ¿no? Y eso, por ejemplo, ese punto de unión que conciliaba muy bien en épocas de octubre, Año de los Milagros, en que se organizaban congresos y que los organizaban en torno a las fechas de mistura para poder llevar a los turistas allí, ¿no? Y degustar, simplemente lo sacaron, ¿no? Y fue producto de un desprendimiento de un chef, que fue Gastón Acurio, que regaló la franquicia al gobierno para que lo haga, ¿no? Entonces, eso es muy triste. Y pongo ese ejemplo más reciente, pero en general, todos aquellos elementos que como sociedad nos han acostumbrado a vivir como en nichos, ¿no? Uno ve distintos sistemas de recoge de basura de un distrito al otro, ¿no? Distintas reglas más flexibles que otras en el tema, por ejemplo, de urbanismo, ¿no? Y eso no favorece la unión. Entonces, eso creo que debe ser un mantra, ¿no? No me siento más porque me estoy emocionando, pero debe ser un mantra, ¿no? Que tiene que tener el país y sus gobernantes. Entonces, no gobernantes divisionistas, sino unionistas, que promuevan la unión, Y eso está la Constitución, ¿no? Eso está la Constitución. Sí, efectivamente. Como tú dices, ¿no? Yo también tengo ahí un poco mi tema con el tema de recursos naturales, toda la riqueza que tenemos como país, ¿no? Es nuestro mayor tesoro, pero también puede ser nuestro mayor
O sea, A una no puede congresista llegar. lo dijo así, una congresista lo dijo así, fíjate. Pero eso es una falta también de regulación, una falta de entender el país. Fíjate que yo, para que vean que no rajo mucho de, no, que hay cosas, de todo se puede sacar algo bueno, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del Ecuador y de Bolivia tiene algo, por ejemplo, no se asusten, tiene algo, por ejemplo, que es el reconocimiento a la Pachamama, tiene Ecuador, pues en su preámbulo, a la Madre Tierra, exactamente, y luego Bolivia, luego Bolivia también, y luego es el Summa Causai, ¿no? En Ecuador, el Summa Camaña en Bolivia, que son los llamados derechos de buen vivir, ¿no? Y es importante ese mestizaje, ¿no? Porque siendo la Constitución producto de la cultura occidental, es bueno que para una manera de arraigarla, ¿no? Especialmente en la parte del Perú que no es la costa, tener presente, ¿no? En que, por ejemplo, no, para mí no es un disparate, por ejemplo, que quienes inviertan en el país en el tema de minería, su maquinaria, su estilo, su forma de trabajar, sea muy respetuosa de la naturaleza, ¿no? Y en esto, por ejemplo, otros países tienen cuando son proecológicas, ¿no? Pero también que en el caso del Perú, pues, respetando la madre tierra y el summa causai o summa camaña, que en el fondo significa toma de la tierra lo que sea necesario, poder tener a lo mejor una ceremonia, ¿no? Que un poco agradezca a los que vienen del país de fuera a tomar y cómo esta retribuye en la sociedad, cómo la sociedad mejora, y cuando termina, y no dejar pues el tajo abierto que dejan el hueco ahí, o sea que eso es digamos, terrible, ver la manera de taparlo, convertirlo en un parque, o poner ahí algunas cosas que puedan, un recuerdo, un monumento que pueda servir, que la madre, que agradeciendo a la madre tierra que le he entregado, y luego ir a otra mina, pero sería una comunión, ¿no? En cultural, ¿no? No tan a la bruta, que termine pues produciendo esa desolación, ¿no? En mucha gente. Entonces, para mí, cuando tengo oportunidad de repetirlo, lo digo y cada vez con menos sentido, pues, no sé, de pensar que tiene un disparate, porque ahora menos que estoy hablando pues, con un ecologista, medioambiental como tú, pero no me has cortado el canal, con lo cual, pero veo que ese mestizaje me parece muy positivo, ¿eh? Ahora, sin politizarlo, ¿no? Porque también puede decir qué cosa es lo necesario, ¿no? Así es. Qué cosa es lo necesario, ¿no? Sin politizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es el riesgo, no? Pero creo que se podría de alguna manera lograr, ¿no? Un poco más de delicadeza, pero con unión, ¿no? Con unión, tomando lo mejor, ¿no? Siempre buscando eso, lo que mencionas, ¿no? De esa... Totalmente, esa mejor unidad, que lo que hicieron los incas, o sea, el que llevaba el oro era el inca, no lo llevaba la gente que estaba alrededor, y los incas han sido mineros, no te pases, los incas no se iban, no sé, a banquero, a comprar, no, los incas iban a la casa banquero, no sé, los incas se iban, pero ese oro no estaba en su casa, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, no había mucha diferencia allí, que seamos mejores, ¿no? Seamos mejores. Exacto. Bueno, yo no hablo más porque si no me enrollo, no me cortan. Me andan al comercial. No. Quería hacer una pregunta, pero bueno, creo que ya era el por qué y qué implicancias tenía modificar la Constitución política, pero... Yo sí, o sea, digamos, tiene mucho que ver, ¿no? Porque el poder constituyente es como como lo describió John Locke, es el poder de hacer una constitución, pero es una especie de poder un poder como residual que tiene la civilización, la ciudadanía, el pueblo, ¿no? Cuando, por ejemplo, quienes gobiernan no ejercen el poder de una manera adecuada, ¿no? O si ejercen de la manera adecuada, esto no termina siendo, pues, operativo. Entonces, lo que hacen es, al recuperarlo, ¿no? Buscan a través de la representación crear una regla, pues, de corrección. Como no van a poder estar así todo el tiempo, porque la vida es así, ¿no? Cíclica, el ponerse de acuerdo con unas reglas básicas, ¿no? Para poder, que en las que todos estemos de acuerdo e insistir en ellas, que es el truco, insistir en ellas, lleva a que los constituyentes, luego de redactar la constitución de este conjunto de principios y reglas, una disposición que es cómo se va a reformar, ¿no? Cómo se va a corregir en el tiempo, ¿no? Y esa disposición de la reforma constitucional no es otra cosa que el poder constituyente constituido. Es por constituyente, pero constituido porque está en un artículo de la Constitución de cuál va a ser la regla. Y se pensó que es el Parlamento porque suele ser el menos malo, ¿no? Porque no lo crea, ¿no? Porque uno dirá el Ejecutivo, ¿no? Pero el Ejecutivo es el que hay que controlar, ¿no?
esto el primer día de clase. La historia del hecho constitucional, el Ejecutivo es el malo de la película. A él es el que controlarlo, ¿no? Ninguna institución puramente constitucional por voluntad propia ha surgido del Ejecutivo, sino porque llegó Placé o porque cariñosamente a Juan Sin Tierra, los nobles, en el siglo XIII le colocaron cariñosamente una espada aquí, ¿no? ¿No? Pero lo demás ha sido conquista, conquista del poder judicial y conquista del legislativo. No puede ser el judicial, porque el judicial hay que tenerlo lo más lejos de la política, ¿no? Y cuando se discute en una constitución, el fervor político pues es muy intenso, ¿no? Esa alfombra que tú ves en el Parlamento, por ejemplo, es roja, no porque se vea bonito, ¿no? Sino porque es roja con chevino, porque expresa un poco el fervor, ¿no? de la política, ¿no? La Cámara de Senadores tiene una alfombra azul, tampoco porque se vea más bonito, sino porque ni porque en Lima no se ve el color azul en el cielo, sino porque de alguna manera el color azul implica un poco puede estar por encima del bien y el mal, ¿no? Estar por encima, mirar más al cielo, pues un poco es una cámara más, la cámara alta, ¿no? La cámara alta, pues, está por encima de las nubes, ¿no? Ahí está el cielo, ¿no? Cuando suben los aviones del LAN, ¿no? Por las nubes y ves todo celeste. Entonces, más o menos, y ahí pues discuten, ¿no? Pero ahí, digamos, ¿quién es el menos malo? Es el Parlamento, ¿no? El Parlamento, ¿por qué? Porque el Parlamento está la representación nacional. Ahí están los que ganaron, los que perdieron, ahí está el gobierno, la oposición, y tiene que llegar consensos, ¿no? Para poder llegar a tomar reformas que luego tengan que ser sometidas a referéndum. O sea, el tema de referéndum va a estar con la reforma, ¿no? Si fuese necesario optar por el modelo de ritmo de reforma a 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Y en esto falta la voluntad, ¿no? Política. Entonces hay un poco de desconocimiento, manipulación de los conceptos, pero ya la posibilidad de convocar al poder constituyente, constituido, ya está. La reforma de la Constitución es el poder constituyente constituido. Mal asunto cuando quieras resetear todo porque da lugar a una quiebra jurídica muy grande, porque esta Constitución que no le celebran el cumpleaños, que es la Cenicienta, que tiene hermanastras, ¿no? O hermanastros, ¿no? Que no la quieren, ¿no? No le celebran ningún cumpleaños, no le compran torta, no le compran piñata, no le compran nada, ¿no? Ya ha pasado, ya tenía 30 años. Esa Constitución, digamos, ha producido la mayor cantidad de jurisprudencia que hizo la República. Ha producido principios, precedentes. Entonces, cambiar la Constitución crea una quiebra jurídica que va a crear mucha incertidumbre y mucha inseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que en todo caso, cualquier corrección, pues bienvenida, cualquier corrección. Y cualquier corrección que termine siendo una incorrección, que es que los parlamentarios no puedan reelegirse de manera inmediata, puede corregirle este Parlamento. Porque esto ya ocurrió en México. En México se les ocurrió evitar ante la corrupción, evitar la reelección inmediata y todo fue a peor. Tuvieron que volver a la reelección inmediata de congresistas, ¿no? Tiempo más adelante. Entonces, yo creo que todo está en manos del Parlamento actual, ¿no? Y esperemos que ahora que ya han juramentado y ya hay mesa directiva, ya está operativo, tomen conciencia que las cosas puedan cambiar, ¿no? La actual presidenta del Congreso ha sido muy clara, ¿no? En un buen discurso, ¿no? Hablando por la unión, ¿no? De esa palabra con la que empezamos nuestra charla. Perfecto. Doctor Hackanson. Bueno, sinceramente nos ha dado una clase magistral. No sé si va bien buena. Bien buena. Sí. No, yo quería también aprovechar aquí en decirle a todos los que nos están viendo y escuchando que podían colocar sus preguntas, que nosotros también los podremos contestar a la brevedad. Yo nomás decir que finalmente, ¿no? Como nuestro lema es mejores personas, mejores profesionales, yo decir que pues conocí a Úrsula, siempre la llamo Ursulita, ¿no? Desde chiquita, muy estudiosa, delegada, muy responsable, no solo en escuchar las clases, sino también muy participativa en todo, las olimpiadas, en todo. Y es un orgullo, ¿no? Que por la formalidad del caso no me pongo mandil, no babero, ¿no? Verla convertida en una profesional, ¿no? Y buena esposa y buena madre, ¿no? O sea, buenas personas y mejores profesionales, ¿no? La verdad que es lo que yo podría decir, ¿no? Que es un poco el tercer apellido que pone la universidad, ¿no? Entonces, nada, perdón, no estaba esto pensado decirlo, pero bueno, me ha salido y no tenía pensado ni ganas de retener, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Muchísimas
Muchísimas gracias. Te la tengo que devolver, Jesús. La tengo que devolver. Tú déjate, te la tengo, pero no toques su cámara, se está puesto roja, no toques su cámara. Sí. Bueno, y ya la última pregunta es, doctor Hackanson, ¿qué consejo final le podría dar a los postulantes que tenemos para la Universidad de Piura? Verán, es una experiencia pensar que la universidad no se trata que ustedes pasen por la universidad, sino que la universidad también pase por ustedes. Es la oportunidad para poder hacer nuevas amistades para toda la vida, para también hacerse conocer a sus maestros, que luego después uno los visite y los conoce, y tenemos oportunidad como pasa ahora, ¿no? A través del Zoom, de volvernos a reencontrar, ¿no? En todas partes, ¿no? Incluso a 6.000 metros o 5.000 metros de altura, ¿no? Con exalumno que me tocó ir al costado del avión y no paramos de hablar y caímos pesados a la gente que quería descansar allá porque no paramos de hablar en todo el avión, no paramos de hablar con Alejandro Arrieta, me recuerdo que fue. Y después participar, no quedarse solamente en ser chicos que llegan a la universidad, toman notas y se van, sino que ser participativos, que asistan a un montón de actividades que existen, como, digamos, seminarios, proyecciones, club de lectura, club de cine, las olimpiadas, obviamente, que es un momento estelar, ¿no? La semana de Derecho, se estudian Derecho, ¿no? La semana de Metropolitano, la que escojan. Yo creo que todo eso entra en el corazón y uno aprende muchísimo. Es crecer para adentro, ¿no? La universidad es un momento estelar, ¿no? Para también crecer para adentro, ¿no? Al colegio, todo el amor, todo el recuerdo, ¿no? Siempre se van a parar en sus hombros, ¿no? Pero la universidad, por ejemplo, es una experiencia, ¿no? Es una experiencia. Y entendiendo que la universidad lo que busca es alcanzar el saber superior, ¿no? Que no lo van a alcanzar, pero por lo menos esa actitud de poder quererse adaptar y alcanzar el ser superior, superarse, ¿no? Superarse, ¿no? Entonces eso sí se le va a inculcar, ¿no? O sea, que se le va a exigir, sí, se le va a exigir, pero exigencia no es exigencia de látigo, ¿no? Como que le da látigo, ¿no? Sino es exigencia de querer sacar lo mejor de ustedes en todo momento, ¿no? En todo momento. Entonces son 5, en lo que son 6 años, ¿no? Pero 6 años en los cuales vamos a exigirles mucho, y solo el que te quiere te exige, ¿no? Entonces eso es lo que les puedo transmitir, ¿no? Y después a su disposición, si preguntan, yo contesto a las preguntas que me hagan, que sean fáciles, y nada más, ¿no? Eso podría decir, ¿no? Muchas gracias. No, muchísimas gracias, doctor Hackanson, de verdad, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido sinceramente un placer volver a escucharlo como profesor. Estoy peor. No. Estoy peor. No, muchísimas gracias, de verdad. A ti las gracias, Zulita. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los que se han conectado a esta transmisión. Los invito a estar atentos a nuestro cronograma. Pueden ingresar a UDEP Explorer, ya que compartiremos información sobre todas nuestras otras carreras. Para cualquier duda nos pueden escribir al inbox o al correo admisionlima@udep.edu.pe. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.